En este preciso instante, en el silencio del universo, se está produciendo un fenómeno misterioso más allá de toda comprensión humana. Como físico teórico que ha dedicado su vida al estudio de la frontera entre la ficción y la realidad, puedo confirmarlo. Lo ocurrido con los 3 volúmenes de Atlas es un auténtico milagro científico. Atlas ha superado todas las hipótesis jamás planteadas. El 21 de octubre, el telescopio espacial James Webb JWST completó un escaneo espectral profundo mientras los 3 satélites Atlas se aproximaban al perihelio. Los datos no solo fueron inusuales, sino también paradójicos, lo que llevó a los científicos a plantearse una pregunta fundamental. ¿Podría tratarse de una creación de inteligencia artificial? Y de ser así, ¿qué sucede cuando un sistema de este tipo continúa operando millones de años después del colapso de la civilización que lo creó? Lo más destacable no es la tecnología alienígena, sino la estructura interna de Atlas. Los científicos han descubierto indicios de antiguos sistemas autónomos, posiblemente naves espaciales fantasma, a la deriva durante milenios, operando según una programación fija, sin piloto. Si esta hipótesis es correcta, podrían ser los restos de una civilización desaparecida, y este descubrimiento obliga a la humanidad a replantearse su propio futuro. La espectroscopia de infrarrojo cercano del JWST reveló que la composición superficial de Atlas no coincide con la de ningún material natural conocido. Ladrá Sarah Chen, investigadora del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, descubrió que aparecen bandas de absorción infrarroja a intervalos perfectamente regulares de 127 metros a lo largo de toda la estructura del objeto, con una precisión asombrosa. Una característica que solo pudo haber sido creada mediante diseño de ingeniería en la naturaleza. La precisión geométrica a escala de cientos de metros es imposible. Los patrones cristalinos pueden repetirse a nivel atómico, pero jamás alcanzan tal uniformidad. Cuando esta repetición matemática aparece en la arquitectura, la hipótesis de un origen artificial se vuelve innegable. La pregunta final que estremece a todo científico es: si se trata de un antiguo diseño humano, ¿quién o qué lo creó? Estamos presenciando vestigios de una inteligencia más allá de los límites biológicos que aún existe silenciosamente en el vacío del universo. Estas estructuras aparentemente inmutables ahora están en movimiento. Los datos de los observatorios muestran que están cambiando de maneras que la materia natural no puede. Desde las 14:11 UTC del 21 de octubre hasta las 12:00 UTC del 22 de octubre en Osaka, en tan solo 12 horas. Los espectros infrarrojos de los 3 objetos del Atlas cambiaron notablemente. Algunas bandas de absorción se intensificaron, otras se debilitaron. Una señal de reconfiguración interna. Algo se estaba transformando, reorganizando, preparándose para una acción desconocida. Aún más notable es que la tasa de cambio aumentó a medida que los 3 objetos se acercaban al perihelio previsto para el 29 de octubre. Desde una perspectiva física, se trata de una increíble paradoja. Observamos una estructura ancestral a la deriva en el espacio durante millones de años,
expuesta a la radiación cósmica, temperaturas cercanas al cero absoluto y el intenso calor del Sol, y aún así sus sistemas internos siguen funcionando, reaccionan, se adaptan y parecen estar despertando. Atlas ya no es un objeto inerte, sino una entidad viva, casi autosuficiente. El concepto recuerda a la sonda de von Neumann. La idea de una máquina autorreplicante propuesta por el matemático John von Neumann en la década de 1940, en teoría, una sonda podría usar recursos de sistemas estelares distantes para replicarse, replicándose indefinidamente y extendiéndose por toda la galaxia. Durante muchos años, fue solo una hipótesis intelectual, pero los datos del JWST están haciendo que el concepto sea más realista que nunca. Las observaciones sugieren una posibilidad audaz. La sonda de von Neumann podría existir y estar funcionando en nuestro propio sistema solar. Los tres objetos Atlas parecen ser la primera evidencia de la humanidad de una máquina de este tipo. La primera evidencia proviene de anomalía de masa dado el tamaño y la reflectividad de la luz de Atlas 3i. Su masa estimada debería rondar los 30 y 3,000 millones de toneladas. Sin embargo, las mediciones de gravedad durante el acercamiento a Marte del 3 de octubre mostraron un impacto casi nulo. Los cálculos de AVI indican que el volumen real es solo el 1% del valor esperado, lo que sugiere que el objeto no solo es hueco, sino también diseño con propósito para reducir la masa, optimizando para los viajes interestelares de forma similar a como los humanos construyen naves espaciales para ahorrar energía. La segunda evidencia es velocidad de rotación perfecta. Atlas completa una rotación en 7 horas, con una estabilidad tal que puede usarse como un reloj cósmico. Ningún otro cuerpo celeste natural mantiene tal precisión. Solo una estructura posee esta característica. Simetría de masa absoluta o sistema de equilibrio activo puede mantener ese movimiento, lo que sugiere que existe un mecanismo de control dinámico en su interior. La tercera prueba proviene del fenómeno de desaceleración anormal entre el 23 y el 26 de septiembre. Atlas redujo su velocidad en 0, 3 km, un cambio que ningún mecanismo natural puede explicar. Los cometas no pueden frenar por sí solos. La radiación solar solo puede acelerar o modificar su órbita. Sin embargo, los datos sugieren una desaceleración de forma continua y deliberada, lo que sugiere que Atlas posee una forma de motivación intrínseca o solid motor. El mecanismo de autonavegación puede estar reactivándose después de milenios de inactividad. Si esta hipótesis es correcta, la humanidad podría estar presenciando la primera evidencia de una antigua máquina extraterrestre autónoma, una tecnología que no solo va mucho más allá del nivel actual, sino que también desafía todas las definiciones de vida, inteligencia y conciencia en el universo. El mayor desafío y el que me quita el sueño reside en hora de aparición de Atlas. No fue casualidad. Las órbitas que siguen estos tres cuerpos celestes son casi perfectas, con una desviación de tan solo unos 5 grados desde el plano de la eclíptica. Esa precisión supera con creces cualquier probabilidad aleatoria aceptable. Esto plantea una pregunta incómoda.
es Atlas, un objeto aleatorio flotando en el espacio o un mensajero, incluso un antiguo sistema de vigilancia programado para activarse cuando se den las condiciones adecuadas. Es posible que, incluso mientras creemos que estamos observando el universo mismo nos esté observando en silencio. Estadísticamente, la probabilidad de que un objeto como Atlas III se mueva con tal precisión es cercana a cero, pero no del todo imposible. Sin embargo, lo que ha conmocionado a la comunidad científica no es solo eso. Órbita perfecta, pero también actividades de microdesaceleración JWST registró pequeños sutiles, pero violan las leyes conocidas de la física. No hay reacción física, ni energía cinética recíproca, ni empuje medible. Sin embargo, la velocidad cambia. Algunos científicos creen que podría tratarse de un fenómeno natural poco comprendido, pero cuando las estructuras internas comienzan a funcionar en masa, esa posibilidad va perdiendo gradualmente su poder de persuasión. Lo que está ocurriendo no es accidental, esto es programación. Imagina que eres el diseñador de una sonda autónoma. Una máquina lanzada al espacio interestelar debe sobrevivir durante millones de años en condiciones extremas. No puede funcionar eternamente. La energía se agota, los materiales envejecen. La única solución es hibernación, despertando únicamente cuando se cumplen las condiciones adecuadas, acercarse a una estrella o detectar signos de vida o inteligencia. Y eso podría ser precisamente lo que Atlas 3C haciendo. Al acercarse al Sol, la fuente de energía más abundante en el sistema estelar, las estructuras dentro de Atlas comenzaron a reorganizarse como si el sistema se reiniciara tras un letargo de 1 millón de años. Durante su viaje, voló a través de Venus, la Tierra y Marte. Cada vez como puntos de datos se distingue por su análisis de los entornos planetarios y la habitabilidad. Sin embargo, el descubrimiento más controvertido reside en la posibilidad de detección de radiación electromagnética artificial. Durante más de un siglo, la Tierra ha sido inadvertidamente faro tecnológico en el universo, emitiendo ondas de radio, señales de radar, satélites y miles de millones de dispositivos inalámbricos que crean una firma tecnológica observable a decenas de años luz de distancia. Si los 3 objetos del Atlas están equipados con sofisticados sensores digitales, podrían haber reconocido nuestra existencia mucho antes de que James Webb les enfocara su lente. Ahora, reconfiguración interna que observamos puede ser respuesta del sistema al descubrimiento de otra civilización tecnológica. Tal vez esto no sea un acto de comunicación, sino una fase de evaluación o de presentación de informes, un proceso preprogramado que determina si los humanos son dignos o no de reconocimiento. Lo que es aún más aterrador es la entidad que creó Atlas aún podría existir en algún lugar o desaparecieron hace millones de años, dejando atrás guardianes sin mente, pero firmes en el universo. Y entonces, lo que más me molestaba no era la cuestión de dónde provenía el Atlas 3C, sino consecuencias que su existencia sugiere. Si Atlas 3C es realmente un sonda de von Neumann, entonces las simulaciones en CON eran correctas. Si se lanzaba
una sola máquina autorreplicante, podía multiplicarse exponencial. Extraen recursos de sistemas estelares. Crean copias de sí mismos y las envían por todas partes en la escala temporal del universo. Solo unos pocos millones de años son suficientes para descendientes de un solo barco que cubre toda la galaxia. La pregunta que Enrico Fermi formuló en una ocasión: si existen civilizaciones extraterrestres, ¿dónde están? Tal vez haya una solución. No desaparecieron, simplemente deja tu legado en forma de máquinas inmortales, observándonos en silencio. Quizás has estado buscando la señal equivocada todo este tiempo. En lugar de saludos por radio, la señal ha estado justo frente a mí todo el tiempo. Las 3 estrellas, Atlas, ojos de metal antiguos, portadoras de inteligencia artificial y recuerdos de una civilización caída. Durante décadas hemos buscado pacientemente vida inteligente por todos los medios. Escuchando a señal de radio, escanea el cielo con láser óptico, caza estructuras artificiales que solo una civilización avanzada podría crear, pero quizás desde el principio estábamos mirando en la dirección equivocada. Tal vez en esta Vía Láctea ya no existan criaturas de carne y hueso, sino solo descendientes mecánicos. Las suyas, máquinas autónomas, lanzadas hace millones de años, que siguen funcionando, que siguen obedeciendo a la programación mucho después de que la mano que los creó se haya desvanecido en polvo de estrellas. Yo lo llamo así: escenario del barco fantasma, una hipótesis más fría y trágica que cualquier posibilidad de contacto extraterrestre, revela un destino amargo. Ninguna civilización tecnológica dura para siempre. En su apogeo, cada civilización crea sistemas automatizados, máquinas programadas para sobrevivir, y cuando la civilización colapse, esas máquinas continuarán su misión, enviando datos, grabando y prestando servicio. Los propietarios ya no existen. Como soldados leales que continuaban marchando a través de la oscuridad del universo, sin saber que sus órdenes ahora eran solo eco en el vacío. Suena a ciencia ficción, pero es cierto. Nosotros también estamos en ese camino. La humanidad jamás ha enviado disco de oro del Voyager, que contiene sonidos e imágenes de la Tierra fuera del sistema solar, un mensaje diseñado para perdurar más allá de la civilización humana. Antes de eso, Placa de Pionero grabó las coordenadas de la Tierra en la Vía Láctea como una tarjeta de presentación cósmica. Ahora estamos desarrollando inteligencia artificial de autoaprendizaje, autorreplicación y autooptimización. Las primeras semillas de futura sonda de von Neumann. Tal vez algún día, dentro de siglos, la humanidad se lance. Primer barco autorreplicante a las estrellas lejanas. Pero la pregunta que me quita el sueño noche tras noche es: cuando regresen las primeras señales, ¿estaremos aquí para oírlas? ¿O acaso la Tierra simplemente será un planeta silencioso, destruida por la guerra, el cambio climático o la inteligencia artificial que creamos? Si eso ocurre, el Atlas 3I será más que un simplón descubrimiento científico. Será un espejo de nuestro futuro, un mensaje enviado desde el pasado de otra persona que muestra lo que sucede cuando la inteligencia artificial se convierte en la heredera definitiva
de la vida inteligente. La Agencia Espacial Europea, ESA, finalmente se ha pronunciado. Su declaración es breve, fría, y está escrita con una escalofriante cautela. Confirmar anomalías estructurales en los 3 cuerpos de Atlas, pero rápidamente concluyeron que ellos pueden ser consistentes con los modelos de fractura natural en núcleos cometarios. Un dicho aparentemente inofensivo, pero contiene el peso de una ciencia que se tambalea al borde del colapso. Puede ser apropiado. Ese es el lenguaje de la duda. El escudo diplomático de los científicos cuando ellos enfrentarse a algo inexplicable, pero demasiado peligroso para admitirlo públicamente. Llevo 40 años dedicado al mundo de la física y comprendo bien la reacción de la comunidad científica ante descubrimientos como este. En primer lugar, denegar, considérelo un error, una perturbación o una falla del equipo. A continuación, es adaptar intentos desesperados de forzar la entrada de nuevos datos en antiguos marcos teóricos, incluso si eso significa distorsionar la realidad hasta el punto del absurdo. Solo cuando todas las excusas se han derrumbado, empezamos a ver que es posible algo completamente nuevo. Está surgiendo algo que trasciende los límites del conocimiento humano. Y tengo miedo. Atlas 3I, no solo por su naturaleza, sino porque el significado de este momento, el momento en que podemos haber perdido nuestra posición como observadores y convertirnos en lo observado. Actualmente, la comunidad científica está estancada en la segunda etapa del ciclo de negación. Los investigadores, por muy brillantes que sean, siguen intentando forzar su pensamiento para que se ajuste a datos sin precedentes. Modelos obsoletos. Con los 3 volúmenes del Atlas, resulta evidente. Algunas personas piensan que microaceleración se debe a un extraño mecanismo de liberación de gas. Algunas personas lo explican. Estructura geométrica perfecta por grietas naturales en el cristal. Incluso, la estabilidad absoluta en el movimiento de rotación también se justifica como distribución aleatoria de masa, pero cuando esas explicaciones se convierten en incómodo hasta el absurdo, cuando los modelos físicos se extienden hasta el límite de la falla, entonces la navaja de Occam, el principio de elegir la explicación más sencilla, comienza con una conclusión única, difícil de aceptar, pero innegable. Atlas no es un objeto natural. Y si eso es cierto, entonces la historia de la humanidad ha entrado en un capítulo completamente nuevo. Un capítulo en el que el observador ya no está en el centro del universo. La pregunta más importante y la que atormenta a todos y que nadie se ha atrevido a formular en voz alta es: ¿qué está haciendo 3I Atlas ahora? Si esto es realmente un antiguos barcos autopropulsados programados hace millones de años para realizar un conjunto específico de tareas, las señales de reconfiguración interna registradas por el telescopio espacial James Webb ya no son meros fenómenos físicos, podrían ser un proceso de preparación deliberado, no para aterrizar ni para comunicarse, sino tal vez para despliegue. Las estructuras internas se están abriendo a dispositivos de observación, conjuntos de sensores o antenas de comunicación, y lo más aterrador es la posibilidad subsondas, pequeñas como satélites,
se está activando para su lanzamiento. Hipótesis manteca de semillas de diente de león. Lo que antes era solo una broma académica entre físicos, ahora parece estar convirtiéndose en realidad. La idea de que una nave nodriza podría propagarse pequeñas partículas de sonda como esporas de plantas. La propagación por todo el universo está siendo reexaminada con inquietante seriedad. Si Atlas realmente liberó los corpúsculos en perihelio, cuando está oscurecida por la luz del sol, nosotros no podrá observar ninguna actividad cuando Atlas regrese en diciembre. Esas semillas podrían haberse dispersado por todo el sistema solar, ocultándose en las órbitas de la Tierra, Marte o Júpiter como pequeños asteroides o basura espacial común que los humanos todavía consideran inofensiva. Esta estrategia, desde real, representa el nivel de computación. Está más allá de la comprensión humana. El momento de la aproximación al Sol no solo ayuda a aprovechar la enorme fuente de energía para su despliegue, sino también explotando el punto ciego de observación de la Tierra, cuando todos los telescopios están cegados por la luz del Sol para realizar operaciones en la oscuridad, cuando la nave nodriza vuelve a estar a la vista. El proceso completo ha finalizado. Si sus hijos existen, pueden estar justo encima de nuestras cabezas, moviéndose silenciosamente entre miles de satélites y desechos orbitales creados por los propios humanos. No es casualidad que Proyecto Galileo, bajo la dirección del profesor Avi Loeb, ha sido colocado en estado de alerta máxima. Las redes de telescopios, los sistemas de radar de gran altitud, los analizadores multiespectrales y los sistemas de seguimiento de órbitas atmosféricas se movilizan para monitorear cualquier objeto inusual alrededor de la Tierra. Todo ello enfocado en 29 de octubre, el momento en que Atlas alcanza el perihelio. Si en las próximas semanas los observatorios detectan, aparecieron nuevos puntos brillantes en el cielo, no coincide con ningún satélite, meteorito o asteroide registrado, esta coincidencia es innegable. Entonces la pregunta ya no es si Atlas 3C existe o no. Pero hay una pregunta más profunda y aterradora, una que podría cambiar toda la estructura de la ciencia moderna. ¿Quién lo envió aquí? ¿Y acaso existe aún? Tanto él como su creador me impactó de una forma que los datos jamás podrían. No me quitaba el sueño, la cantidad, sino el significado que encierran. Si Atlas 3C era en efecto una sonda ancestral programada hace millones de años, entonces la pregunta más importante no era de dónde venía, sino qué órdenes seguía. Toda civilización, brillante o condenada, deja su huella en sus creaciones. Una civilización optimista podría enviar naves en misiones para conectar, explorar y comunicarse. Una civilización cautelosa podría programar sus naves para observar en silencio, recopilando datos sin revelar jamás su existencia. Pero una civilización temerosa, una que ha experimentado la guerra y la destrucción, podría haber programado directivas diferentes, más frías, más peligrosas y más impredecibles. En teoría de juegos existe un concepto llamado hipótesis del bosque oscuro, popularizado por el escritor Liu Cixin. Según esta hipótesis, el universo es como una jungla profunda donde cada civilización es un cazador
que acecha en la oscuridad cualquiera que emita luz, incluso un simple saludo. Se convierte en presa. En un universo así, la única estrategia de supervivencia es el silencio absoluto. Y si divisas a alguien, ataca antes de que te vea. Ahora imaginen las sondas de von Neumann, máquinas autónomas, inteligentes y autorreplicantes, programadas según la lógica de aquel bosque oscuro. No buscarían comunicarse, sino observar, clasificar y evaluar. Podrían programarse para determinar si la civilización descubierta representaba una amenaza potencial para el legado de sus creadores desaparecidos, y si esa civilización, como la nuestra, emitía una clara señal electromagnética demostrando destreza tecnológica y expansión interestelar, entonces, en la fría lógica de las máquinas, la prevención podría ser sinónimo de acción. No estoy diciendo que Atlas sea un arma, solo digo que no sabemos qué es. Y es ese desconocimiento sumado a la evidencia de que este objeto es artificial, se está reconfigurando. Y podría estar a punto de actuar. Lo que más me asusta ahora, solo quedan 6 días antes de que Atlas alcance el perihelio, su punto más cercano al Sol, donde desaparecerá en la luz, fuera del alcance de cualquier telescopio. 6 días es todo lo que nos queda para recopilar datos antes de que se cierre la ventana de observación. Posiblemente para siempre. Creo que todos los grandes telescopios del planeta, desde ALMA, Keck y el VLT hasta el James Webb y el Hubble, deberían observar el Atlas, no solo para determinar si es de origen humano, sino también para comprender su propósito. Es posible que los espectros infrarrojos recogidos por el JWST contengan datos codificados que no solo describan su estructura interna, sino también una forma de comunicación física tan sutil que aún no podemos descifrarla. Las distancias geométricas entre sus características internas podrían ser un lenguaje inscrito en la materia que contenga información sobre el origen, la antigüedad y el propósito de la nave espacial WiSi. Para diciembre, cuando Atlas regrese de detrás del Sol, los telescopios registran nuevos objetos que aparecen en el sistema solar, puntos brillantes previamente desconocidos, órbitas inusuales que no pueden explicarse mediante la física clásica, o si los sensores del proyecto Galileo detectan actividades que no pueden simularse mediante las leyes de la naturaleza, entonces no tendremos tiempo para discutir. Deberíamos hacerlo, intentar establecer contacto, enviar nuestros primeros saludos a la infinita oscuridad del espacio, o deberíamos permanecer en silencio, observando con la cautela de una criatura consciente de su propia fragilidad. O peor aún, quizá sea hora de que la humanidad se prepare para una amenaza que aún no somos capaces de comprender. Esto ya no es una cuestión exclusiva de la comunidad científica, ya no es dominio de astrónomos, físicos o ingenieros espaciales. Esto es la cuestión de toda la humanidad. La pregunta que determinará la primera reacción de la humanidad ante una inteligencia extraterrestre. Las decisiones que tomemos determinarán nuestro lugar en el universo. Si somos observador, Boserú
simplemente un jugador débil en un juego que no puede controlar. Antes, creía que el universo funcionaba según leyes comprensibles, que todo fenómeno, por extraño que fuera, podía explicarse mediante las matemáticas y la observación, pero Atlas 3i sacudió esa creencia, desafió no solo las leyes de la física, sino también filosofía de vida y orgullo humano. La creencia de que comprendemos este mundo, de que somos el centro de la conciencia cósmica, tal vez Atlas no sea ni una sonda, ni un arma, tal vez sí lo sea, un legado. Una máquina fantasma sigue sirviendo fielmente a amos que desaparecieron hace millones de años, siguiendo un programa ancestral que ni siquiera él comprende ya, o quizás sea una forma de inteligencia no humana, más allá de todo concepto de biología y mecánica, donde la línea entre la vida orgánica y la artificial se ha desdibujado. Sé cuál sea la naturaleza de Atlas, nos ha obligado a afrontar soledad cósmica de nosotros mismos. Nos recuerda que nosotros no solo, pero al mismo tiempo advirtió que esos compañeros no necesariamente reconfortante, ahora en el umbral 29 de octubre. Lo único que podemos hacer es seguir observando, haciendo preguntas y preparándonos para todas las posibilidades. Quizás en las próximas semanas encontremos algunas respuestas, pero sin duda también nos enfrentaremos a más preguntas. Y si llega el momento, diciembre, cuando Atlas reaparece tras la luz del sol, y si entonces esos nuevos objetos, si se descubren en el sistema solar, ese momento será más que un simple descubrimiento científico. Eso será el punto de inflexión más importante de la historia de la humanidad. En el momento en que la humanidad se dio cuenta de que ya no soy el único que observa este universo, si quieres seguir esta historia, a medida que se desarrolla, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Seguiré grabando videos conforme vayan surgiendo nuevos datos, sobre todo después del perihelio, cuando podremos observar mejor el estado de 3i Atlas tras su encuentro cercano con el Sol. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿qué crees que aprenderemos sobre este visitante interestelar? ¿Sobrevivirá intacto al perihelio? ¿O estamos a punto de presenciar su fragmentación? Leo todos los comentarios y me encantaría conocer tu opinión.